Bueno, hablemos de autonomías. Pero para meternos en este tema, primero revisemos un poquito lo que sería el concepto de las autonomías. ¿Qué es una autonomía? Una entidad subterritorial que tiene su propio sistema de gobierno. Es decir, está en un país pero no se rige bajo las normas de este. Entonces, para entenderlas mejor, ¿qué mejor que agarrar un ejemplo de autonomía? En este caso vamos a tomar lo que serían las Islas Åland. Repasamos un poco de su historia. Las Islas Åland no fueron autonomía desde siempre, pues antes fueron unas islas que fueron bastante militarizadas, sobre todo por Rusia. Esto en la época de la Guerra del Norte. Rusia fue y militarizó estas tierras para luego desmilitarizarlas. Y, oh sorpresa, luego de esto las volvió a militarizar, esta vez por el tema de la Guerra Mundial, la Segunda, donde Alemania empezó a volver todo más tenso en Europa. Entonces, con esto, Suecia y Finlandia agarrarían y dirían, no, suficiente. Hicieron un tratado de paz y este llevaría a la desmilitarización total de lo que serían las Islas Åland. Esto con el fin de preservar más que nada la cultura de las Islas Åland. El régimen de las Islas Åland más que nada estaba centrado en esto, en preservar su cultura, y hay muchas normas para esto. Es decir, en especial una norma dice que todos los extranjeros que vayan a vivir a Åland tienen que aprender el idioma oficial, el sueco. Entre esto, el ampliamiento de todo lo que sería la autonomía en Åland generó lo siguiente: haría que la educación, la sanidad y el sistema de gobierno de las Islas Åland sería privado. Y con esto sobre todo recalco lo que sería el gobierno. Las Islas Åland y el parlamento de estas mismas tiene el derecho total de mostrar su falta de conformidad con lo que sería si es que hay alguna ley que las afecte. Sobre todo en esto hablamos de leyes internacionales. Y hubo un caso con una ley. Y en este caso, como las Islas Åland y su parlamento no estaban a favor, simplemente anularon la ley. El Estatuto de Autonomía de las Islas Åland comenzó a regir el año 1922 por la Ley de Autonomías, pero la disolución de la Sociedad de las Naciones en 1946 provocó la extinción del sistema de supervisión internacional del régimen de Åland. La solución del gobierno finlandés ante esto fue la sanción de una nueva ley de autonomía, donde se les concedió un mayor grado de autogobierno. Podemos ver que una de las características más importantes del régimen autonómico de las Islas Åland es la autodeterminación de asuntos internos. Otra característica muy importante de este régimen autonómico es la preservación de los derechos de la población suecoparlante en materia lingüística y cultural. Es importante destacar también que la Constitución finlandesa, en su artículo número 120, menciona brevemente el régimen autonómico de las Islas Åland, constituyendo así la protección legal de este régimen autonómico especial. La situación de las Islas Åland es un tema bastante particular en el sistema constitucional finlandés, donde las provincias carecen de autoridad y sus autoridades son directamente nombradas por el gobierno central. El único camino para el cambio de los derechos de los habitantes de las Islas Åland sería una modificación en la Constitución finlandesa, un escenario en sí muy poco probable, dada la estabilidad institucional del país. La reforma de la Ley de Autonomía ofrece un modelo valioso y no solo un ejemplo muy interesante, por su marco jurídico muy detallado acerca de los alcances de la autonomía en las Islas Åland. ¿Qué son las autonomías indígenas originarias campesinas? Es el reconocimiento que le da constitucional el gobierno a las comunidades indígenas originarias campesinas, que consiste en su autogobierno, cuya población comparten historia, lengua, idioma, tradición. En otras palabras, una identidad cultural. Al mismo tiempo, cabe recordar que bajo la nueva Constitución Política del Estado del 2009, las comunidades indígenas originarias campesinas, en el artículo 2 de la Constitución y el artículo 289 reconocen sus autonomías a su libre determinación. Es por ello que las comunidades indígenas originarias, como mi nación Lipes, tomamos esta idea de ejercer nuestras autonomías bajo nuestros principios morales, Amayuya, Amasúa y Amaquella. Es por eso también cabe recordar que la ley 073 es una ley que atenta contra las autonomías indígenas originarias campesinas. ¿Por qué? En el artículo 10, ámbito materia, reconoce e impide el ejercicio de su justicia indígena originaria campesina, que prohíbe, restringe de muchas formas a ejercer su justicia. Cabe recordar que la justicia indígena originaria campesina es eficaz, rápida y oral. En muchas ocasiones, las autoridades que ejercen la justicia indígena originaria campesina se respaldan bajo actas y resoluciones. Entonces ya sabemos qué son las autonomías, cómo funcionan en las Islas Åland y en las comunidades indígenas. Pero necesitábamos una segunda opinión. Así que acudimos a Pato Hoffman,
un antropólogo y actor muy famoso, que accedió a responder unas cuantas preguntas. Primero, agradecerle por haber aceptado nuestra entrevista, por tenerlo aquí, ¿no? Que es un honor para nosotros como estudiantes de tener a alguien como la figura que es usted, ¿no? Quisiera, para empezar la entrevista, que nos hable un poquito sobre usted. Muy buenas tardes a todos. Primeramente agradecer al doctor Daniel Quiriguín, su clase de Teoría del Estado, la Universidad de Univalle, y también obviamente gracias a Sara Torres, que anda por ahí, por haberse contactado conmigo y orquestado esto, y pues y a todos los presentes que han organizado este documental, empezando por Caleb, aquí el entrevistador, y Álvaro, Simón, y Sara, y Gilmar y Ariana. Erwin Eduardo Hoffman Alarcón, ese es mi nombre cristiano, lo que dice mi pasaporte. Mi nombre, mi apodo y nombre escénico de los 25, 30 años que hice cine y televisión es Pato Hoffman, y eso es lo que me dicen los amigos, y mayormente por lo que se me conoce. Y tengo un tercer nombre, que solo me lo dicen las comunidades indígenas del norte, y ese es personal. O sea que no lo voy a compartir con ustedes y el público en general. Como ya les dije la última vez, una presentación general empieza por quién es uno, qué es uno, ser humano de la especie, de la humanidad, y esta es nuestra, en realidad con mano izquierda, esta es nuestra firma, esto es lo que nos distingue como seres humanos. Hombre, casi anciano ya entrando ya soy de la tercera edad. Soy mestizo, quechua, español y aymara. Soy matriota, no patriota, muy importante. Y algo que no mencioné la última vez, Caleb, en la clase, en el conversatorio que hicimos, no soy político partidario, nunca lo he sido. Soy sumamente político, pero no partidario, nunca he pertenecido, nunca perteneceré a un partido político. Bueno, yo soy de La Paz, nací en La Paz, yo soy de La Paz y Chuquisaca, nací en La Paz, mi padre paceño, pero de antepasados cochabambinos, mi madre chuquisaqueña, de padre, de madre, por donde le miren, desde el principio de los tiempos. Mi familia emigró al norte, a Estados Unidos, cuando era muy niño, entonces esa es parte de mi herencia cultural también. Comencé la universidad en Bolivia, después me fui a México un año con una beca, después seguí mis estudios en los Estados Unidos. Soy técnico superior en administración de empresas, en artes escénicas y audiovisuales, en antropología. Tengo una licenciatura en economía. Hice 3 años y medio de un posgrado en estudios agrícolas y medioambientales, con fines pedagógicos de enseñar aspectos de agronomía y medio ambiente. Tengo una pasión por la pedagogía, por la enseñanza, no por la pedagogía como teoría, sino la enseñanza. He sido profesor de primaria, he sido profesor suplente de primaria y secundaria y he sido catedrático. Hasta hace poco tenía una materia en la Católica, pero ahora he renunciado a eso porque todo es virtual y eso no va conmigo. Que he sido actor, como ustedes saben, actor escénico y audiovisual en Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, durante 25 o 30 años. Políticamente hablando, que es muy importante, sobre todo para una persona de mi generación y de mi edad, más me defino por las palabras del gran rockero argentino Fito Páez. En una de sus canciones dice: yo ya no pertenezco a ningún ismo, me siento vivo y enterrado. Y bueno, eso. Y ahí la acabo, una larga respuesta a quién soy o
un poco sobre mí. Eso es harto sobre mí. Sí, la verdad es explayante, ¿no? Todo lo que nos ha informado sobre su vida. Yo creo que usted ya debe saber igual que existen 3 tipos de Estado, ¿no? Los más importantes sería el Estado federal, que es el que se encuentra en Estados Unidos, que usted igual tuvo la oportunidad de haberlo conocido en su vida, viviendo en ese país, que es como Estados Unidos, ¿no? El mejor ejemplo de Estado federal, donde todos los estados en sí tienen su propia organización, ya sea económicamente, socialmente y todo eso, ¿no? También tenemos el Estado central, que estaba en Bolivia, ¿no? En sus épocas vivas, si es que se podría decir así, cuando pasábamos de dictadura en dictadura, en sus épocas de los 70s, 80s, donde quiere decir que el poder emana de un solo centro, ¿no? También tenemos el regional, del cual es el que vinimos para hablar, ¿no? De eso ahora, que también llamado autonomías, el cual es el que está intacto ahorita en Bolivia. Dicho esto, quisiera saber su opinión de qué sabe usted sobre autonomías y qué opina sobre ellas. Estamos en problemas, mi querido Caleb. Pero te estarás dando cuenta que yo no creo en absoluto en esto de las autonomías, no como teoría, como concepto. Las teorías son muy interesantes. Pero yo no veo autonomías en ningún lugar de ese país. ¿Dónde hay autonomía? ¿Qué gobierno municipal, estatal verdaderamente puede tomar decisiones por su cuenta? ¿Qué población indígena realmente tiene el poder de decisión? ¿O acaso no hemos visto en los últimos 10, 20, 30, 40 años todo lo contrario? ¿Acaso no seguimos viendo la falta absoluta de autonomía? Tú me dices sufragio de votación, ¿cuál? ¿Cuál autonomía de votación? Sí podemos votar por nuestros gobernadores y de ahí ¿qué pasa? Los enjuician con o sin motivo para sacarlo y ponerlo al gobernador que quiere el gobierno de turno, igual que en mis épocas de la dictadura militar. Yo no veo ninguna autonomía ni regional ni departamental, mucho menos indígena, donde hoy por hoy se está colonizando las tierras bajas con individuos de tierras altas, llamados interculturales, pero que son colonos. Y nada contra su origen, pero no son de ahí. Estamos viviendo otra vez la colonización de Bolivia, pero esta vez por otro tipo de poder centralizado. Yo no veo que en este país hayamos perdido la centralización, para nada. Yo no veo que los departamentos tengan autonomía, mucho menos los municipios, mucho menos las tierras, territorios indígenas. Yo no veo nada de esto de lo que me estás hablando, entonces si me preguntas qué pienso en las autonomías, en principio suena muy interesante, quisiera algún día llegar a verlas. Quisiera ver una Bolivia descentralizada en todo sentido. Llámenlas federales, llámenlas lo que quieran, como quieran llamarlas, porque una vez eso ya son juegos de palabras y de politiquería. Porque hay que separemos en la vida la teoría del Estado y la realidad del Estado. Y la realidad del Estado es que vivimos en un Estado completamente centralizado, donde nadie tiene autonomía, ni el individuo, mucho menos la comunidad, mucho menos el municipio, mucho menos el departamento. Entonces, esa es mi opinión sobre las autonomías, que es que son una ficción, una de tantas ficciones, como la libertad de prensa, la libertad de sufragio, en las que vivimos. Y no solo por ahora, una vez más, yo no soy político partidario. Una vez más, yo vengo de una larga línea de izquierdistas. No es por eso, es porque a mi edad tienes perspectiva histórica y comienzas a separar lo que es fantasía de lo que es realidad, lo que es teoría, lo que es tangible y observable, ¿no? Concreto. Entonces no hay autonomías, no creo en ellas porque no hay la creo en principio. Y eso me gustan de los pueblos precoloniales, es que sí eran autónomos. No en todos los lugares, han habido excepciones, pero donde sí existía autonomía plena
y libertad plena de individuos y de grupos y de culturas y clanes y qué sé yo. Ya una pregunta ya para terminar. Si es que tendría que poner un estado o un país, un estado ya sea federal, regional, centralizado, ¿cuál cree usted que sería la mejor manera para que un país se desarrolle? No poner de ejemplo a Bolivia, en general, estudiando lo humano, sabiendo cómo actúa. Ya. Los países, yo mirar al mundo ahorita, los únicos países que yo admiro, pese a que su historia no es ninguna maravilla necesariamente, son los países escandinavos. Son Noruega, Finlandia, Suiza, Suecia, Islandia, las tierras bajas, ¿no? Lo que llamamos Holanda, hasta por ahí. Pero los países escandinavos para mí son los ejemplares, los únicos que han sabido aprender de su historia. Son los países que yo sé, porque he trabajado con ellos, he trabajado íntimamente con ellos como intérprete, menos corruptos, son los gobiernos menos corruptos que he visto en mi vida, son la gente más contenta que he visto en mi vida, con su estado, con su vida. Son los países más prometedores, los países de un mejor estándar de vida, donde todo el mundo goza de plena salud, educación, salubridad, jubilación, etc. Entonces, para mí, ellos serían un ejemplo. Quisiera dedicarle algunas palabras a las nuevas generaciones. Lo que les he dicho anteriormente, que nada de lo que tenemos hasta ahora sirve, nada, nada. Y eso parece radical, pero absolutamente nada. Nuestras instituciones, nuestras concepciones, nuestra religión, todo es una buena mierda. Y tenemos que reinventarnos y reinventarnos bien rápido porque estamos al final de nuestros días. ¿Ya? Y que si quieren hacer un cambio, comiencen consigo mismos, identifiquen cada uno qué de ese colonialismo y patriarcalismo y demás llevamos dentro, y de tener el valor de cuestionar todo lo que nos quieren enchufar, desde la pandemia hasta las autonomías, y que tengamos el valor de enfrentarnos a nuestros enemigos, sean estos políticos o religiosos o lo que fuesen, y de hacer un verdadero cambio, porque si no hacemos un cambio radical, ya no más, bueno, me da pena por mis hijos y por mis nietos. Como dicen, las nuevas generaciones van a ser los que hagan o el cambio o lo mismo de siempre. O lo mismo de siempre. Y espero que ustedes sean la diferencia. Mi generación se dijo ser la generación del cambio, de las revoluciones, ¿no? Y hemos fracasado. Espero que ustedes logren la meta, por lo menos al principio. Bueno chicos, como pudimos ver, en sí, el resumen de todo lo que se explayaron mis compañeros, podemos ver que también el Estado autonómico es la combinación del Estado federal con el Estado centralizado. Podemos ver que un Estado autonómico nos puede llevar a un progreso como sociedad, pero ya yéndonos más al tema de lo que es Bolivia, podemos notar que un Estado autonómico en Bolivia es recién nacido. Recién estamos progresando con esto. Entonces, por ahora quizás no tengamos los resultados que quisimos, pero yo creo que en un futuro podemos llegar a tener un Estado autonómico muy estable si es que nosotros mismos nos lo proponemos. Somos el futuro del país y yo estoy seguro que podemos llevar a este país por un buen camino. También metiéndonos en el tema de los pueblos indígenas originarios, sería en sí las costumbres que se llevan durante mucho tiempo. Y esto cabe aclarar que la autonomía es la manera de representar la sociabilidad y poder hacer que todos como sociedad progresemos. Espero que les haya gustado y muchas gracias.